Bien, como tercer punto de este simposio vamos a tratar sobre la ventilación espontánea asistida por flujo, un nuevo paradigma en la oxigenoterapia. Bien, como hemos visto entonces, el oxígeno ha sido, bueno, es el elemento importante en la vida de los seres humanos, porque todo el metabolismo y la vida en sí misma implica su uso. De tal manera que todo aquello que aumente la demanda de oxígeno o disminuya su aporte va a condicionar cambios fisiológicos que van a aumentar, estos cambios van a hacer que aumente o se modifique la dinámica pulmonar. Esta dinámica pulmonar en ventilación ha sido prácticamente el eje rector de toda la tecnología para administrar oxígeno, ya sea de forma en bajo flujo o a través del diseño de los sistemas de ventilación que ya estamos viendo. Son 4 las variables que son importantes o ejes rectores para una ventilación asistida. Como ya vimos, flujo, el flujo que inspiramos, todos ustedes ahorita están generando un flujo cada vez que respiran y va a llegar a un flujo máximo y después viene lo que es un flujo máximo inspiratorio y posteriormente vendrá el paso de la expiración. Ese movimiento de aire también obedece a cambios de presión en el aparato respiratorio que van a promover el ingreso del volumen de aire, lo que va a constituir el volumen corriente y es otra de las características, el volumen. Y esto debe ser en un tiempo determinado, tiempo inspiratorio y tiempo expiratorio. Entonces, todo cabe en un tiempo inspiratorio y expiratorio sabiéndolo acomodar, de tal manera que vamos a tener siempre estas variables flujo, volumen, presión en un tiempo inspiratorio y expiratorio, y que se va a repetir sucesivamente. A través del tiempo nosotros hemos visto, vean ustedes cómo ha sido el ingenio de los físicos y de los fisiólogos para proporcionar estas 4 variables. Entonces, más o menos a finales del siglo pasado se tenían estos diseños, no del pasado, del antepasado, estos diseños manuales para generar una ventilación a presión negativa, que fueron prácticamente todos los conceptos que se sabía que esta presión negativa era la que inducía cambios en el sistema respiratorio y que iban a condicionar el ingreso de aire de la atmósfera hacia los alveolos para llevar a cabo el intercambio de gases. Ahora sí, a principios del siglo pasado se diseñaron estos sistemas de pistón que a través de compresión de aire generaban presión para que pudiera ingresar a presión positiva estos pequeños volúmenes de aire comprimido hacia las vías aéreas. También por el mismo tiempo se tenían estas cámaras a presión negativa, donde se podría hacer cirugía torácica, principalmente en casos cuando la tuberculosis era un grave problema en aquel entonces, todavía lo es, pero en aquel entonces teníamos problemas como hemoptisis, que eran graves y que tenía que hacerse ya fuera un colapso pulmonar o una resección pulmonar, y se utilizaban estas cámaras a presión negativa. De ahí salió entonces el pulmón de hierro, tan famoso a mediados del siglo pasado, en donde se utilizó en la pandemia de poliomielitis, tanto en Estados Unidos como en Europa, y también a raíz de esa misma epidemia se desarrolló la bolsa mascarilla, lo que es el AMBU, ¿sí? que sus siglas determina que es una unidad ambulatoria de respiración, de sus siglas en inglés. Posteriormente se desarrollaron en la época de los 50 y 60 los sistemas de presión positiva, y bueno, para muchos de nosotros ya este ventilador ya es más familiar, el Mark 7, que era un ventilador puro de presión y tiempo. O sea, uno hacía las combinaciones para generar un volumen corriente a base de presión. Y este también era un ventilador de presión, el cual generaba una ventilación a presión positiva. Como que en esta historia empezamos un tanto al revés. O sea, como vimos que el oxígeno por puntas nasales o mascarilla no era suficiente para proporcionar o para contrarrestar
la alta demanda de oxígeno, venía la disnea y la insuficiencia respiratoria, se empezaron a generar entonces todos estos sistemas para soportar la ventilación. Pero como no había sistemas para apoyo espontáneo, iban directamente hacia el apoyo invasivo de la vía aérea con la canulación y el aporte de ventilación a presión positiva. Por eso eran dispositivos a presión. Y luego salieron, dicen, bueno, nosotros vamos a manejar otra línea que era manejar ventiladores a volumen, en donde la presión era una variable secundaria. Y este volumen tenía que ser entregado con un flujo y en un tiempo determinado. Entonces, después vinieron ya ventiladores con mecanismos servocontrolados, es decir, la onda de flujo inspiratorio ya estaba más controlada y asemejaba mucho la respuesta fisiológica. También se vieron en estos sistemas ya el monitoreo de las curvas de presión, flujo, volumen, y hasta llegar a los ventiladores actuales, que son ventiladores que manejan e integran a través de software estas 4 variables, hacen combinaciones de acuerdo a la dinámica pulmonar que ahorita vamos a describir. Estos ya fueron utilizados, una gran diferencia, hizo una enorme diferencia ahora en la pandemia de COVID, comparado con los ventiladores en la pandemia de poliomielitis, pues bueno, se tiene una ventilación más asegurada y más fisiológica. Posteriormente, con el desarrollo de ciertos dispositivos de turbina que generaban un flujo constante de aire, se logró llevar a lo que es a los ventiladores de flujo no invasivos. Y también tenemos, entre estos, a los ventiladores de CPAP y BiPAP que son a presión positiva. Bien. Finalmente tenemos ventiladores que ya nos proporcionan ventilación no invasiva por modos de presión y este mismo ventilador nos puede dar por flujo y este mismo ventilador nos puede dar ventilación invasiva con sus diferentes combinaciones en cuanto a la dinámica pulmonar de flujo, presión, volumen, tiempo. La ventilación espontánea, entonces, es aquella en donde ya, como lo comentó el doctor Elizalde, el paciente puede generar el impulso inspiratorio, su aparato respiratorio, puede darnos su caja torácica, sus músculos y el diafragma nos permiten entonces generar un flujo inspiratorio por el paciente mismo y controlar de alguna manera ese flujo durante un tiempo inspiratorio y expiratorio. Así que esta ventilación espontánea empezó más o menos ya vimos parte de la historia del oxígeno, pero en los 80s fue donde se empezaron a tratar de introducir estos métodos de apresión en insuficiencia respiratoria aguda, de algún modo para evitar la intubación o la progresión de la enfermedad. Pero con lo único que contábamos era con sistemas a presión positiva, lo que se llamaban el CPAP. Luego vino el control a presión positiva no invasiva del proceso inspiratorio junto con el proceso expiratorio, lo que se denomina BiPAP, y actualmente tenemos esta ventilación asistida por alto flujo, que ahorita lo vamos a comentar, que es proporcionar niveles suprafisiológicos del flujo inspiratorio. Nosotros tenemos una capacidad de flujo máxima. Cuando subimos escaleras, por ejemplo, si queremos subir al 4º piso de este edificio, por las escaleras, pues vamos a llegar agotados, muy probablemente hiperventilando y disneicos, por el incremento en la demanda de oxígeno y la capacidad del aparato respiratorio para responder a esa demanda. Lo que nos limita a la compensación es el flujo, porque tenemos un flujo limitado. Bien, con base a eso entonces, si nosotros tenemos nuestro sistema de inspiratorio y expiratorios conservados, no hay deformidades en cuestiones fisiológicas normales, eso es lo que vamos a estar generando, una onda de flujo inspiratorio a través de los cambios dinámicos de la caja torácica, a través de la contracción de los músculos intercostales externos, el descenso del diafragma y gracias a los cambios en las presiones intratorácicas se va a hacer
esta expansión pulmonar con el ingreso de aire, de este volumen inspiratorio, ¿sí?, hasta las vías aéreas inferiores. Posteriormente tenemos el tiempo expiratorio más prolongado, más o menos una relación 2:1. ¿Cómo está esto? Nosotros llevamos dentro de este flujo inspiratorio el volumen corriente que lleva el aire que contiene el 21% de oxígeno. Pero cuando choca con la faringe, entonces este flujo se combina, se hace turbulento y se combina, o sea, si es aire puro, pues entonces ahí viene el ingreso. Pero si estamos manejando oxígeno, entonces vamos a tener, si yo tuviera oxígeno al 100% a través de las puntas nasales, al respirar voy a combinar ese 100% con el 21% que voy a estar captando de las vías aéreas. Entonces, eso hace que se limite mi fracción inspirada de oxígeno aproximadamente a dependiendo la cantidad de litros, por cada litro de aire, de oxígeno, vamos a tener 4% de oxígeno adicional. Entonces vamos a estar teniendo hasta un 30-35% por puntas nasales, situación que es limitada en casos de un incremento en la demanda de oxígeno importante como es en la insuficiencia respiratoria. Entonces, a esto se refiere el flujo inspiratorio. Si yo voy a mandar a niveles suprafisiológicos, si yo alcanzo hasta 35, que es lo máximo que podemos inspirar, claro que ante situaciones de aumento de la demanda puedo llegar hasta 120 litros por minuto de flujo inspiratorio, pero eso va a condicionar fatiga en todos los músculos y va a llevar a la incapacidad finalmente de poder proveer la cantidad necesaria de oxígeno. Pero aquí tenemos entonces que este es el oxígeno que nosotros tenemos que llevar hasta los tejidos. Bien, como ya vimos entonces, el desarrollo del oxígeno, o sea, se llevó a la clínica más por una situación de coincidencia, bueno, de asociaciones. Pues el oxígeno, entonces, puede servir para la insuficiencia respiratoria. Todavía no conocían todos los mecanismos, todavía ni siquiera se conocía el ciclo de Krebs cuando ya estábamos metiendo oxígeno gracias a los fisiólogos que asumían o se imaginaban toda esta serie de eventos fisiológicos. Pero ¿cuál fue el punto? Fue gracias a que el oxígeno se pudo comprimir y embotellar que pudo ser utilizado con fines médicos. O sea, lo que nos mostró el doctor Carrillo era muy rudimentario, pero al final se embotellaron y ese embotellamiento creó entonces el sistema de presión, en donde nosotros teníamos presión y lo que íbamos a obtener de flujo era secundario a esta presión, de tal manera que si yo abro más mi flujómetro, voy a obtener mayor cantidad de aire que va a ingresar, o de oxígeno que va a ingresar. El inconveniente es que es un sistema presurizado, entonces voy a crear una limitación. Aquí tenemos entonces que el flujo máximo inspiratorio es más o menos 30 litros o un poquito menos de 30 litros. Si yo le sumo esto, si yo se lo quiero dar en oxígeno por puntas nasales, no voy a poder, porque la capacidad de los puntas nasales que vemos en todos los hospitales, estos flujómetros de pared, todos los que hemos visto, y es una característica de una sala de hospital, en donde este flujómetro me va a dar solo 2 a 6 litros adicionales de oxígeno, y estos 2 o 6 litros va a representar 35% de FiO2, que es su capacidad máxima. Entonces, los fisiólogos y médicos clínicos dijeron, bueno, pues vamos a ponerle entonces una mascarilla para aumentar la concentración y que pueda ayudar más flujo. Entonces, en lugar de dar 6, vamos a dar 10 litros por minuto. Pero eso, o sea, cuando superamos en una mascarilla sencilla 10 litros, entonces se forma turbulencia y el paciente no tolera la mascarilla. Entonces dicen, bueno, pues vamos a ponerle una bolsita de flujo reservorio para poder llegar hasta 15 litros por minuto de flujo adicional. Bueno, 15 ya es suficiente y acerca más o menos a 85-90% de fracción inspirada de oxígeno. Pero si ustedes ven lo que estamos haciendo con estos sistemas presurizados, siempre va a ser la limitante la presión que se genera con estos sistemas al abrir el flujo y la turbulencia.
lo que va a imposibilitar que el paciente pueda tener una dinámica respiratoria normal. Entonces, a través de esto, estos sistemas presurizados, ¿y era por qué? Porque no hay otra manera. Todo lo que vemos en el hospital es presurizado. Los ventiladores mecánicos se usaron presurizados. Todo venía en conjunto con la presión y lo que se trató de controlar fue entonces la entrega a través del flujo. Fueron estos mecanismos en donde se diseñó estas vías o estos sistemas de CPAP, de presión positiva continua de la vía aérea, las cuales se asumía que si yo manejaba o controlaba una determinada presión continua en la vía aérea, como lo usan los pacientes que tienen SAOS ahora para la enfermedad del sueño, esa presión continua va a proporcionar un flujo adecuado que le va a permitir al paciente mejorar su dinámica ventilatoria. Va a respirar con mayor facilidad. Posteriormente, gracias al diseño de las turbinas de aire, fue posible que empezamos a manejar esta idea de flujo de aire. Y entonces ese empieza a ser transformador. Vean ustedes lo que sucedió en esta historia un poco de serendipia de la medicina en relación a la oxigenoterapia. El Volkswagen fue uno de los primeros dispositivos motores que utilizaron una bomba, una turbina de generación de flujo de aire para enfriar el motor del Volkswagen en 1938. Esta turbina de aire empezó a sufrir modificaciones de tal manera que cuando se logró hacer una en miniatura, se alcanzaban flujos de aire desde entre 200 y 600 litros por minuto, con el puro spin. Eso permitió entonces que los ventiladores pudieran ya trabajar sin un compresor o una fuente adicional de aire, como la de pared, para hacer que funcionara el sistema. Esta miniaturización ahora la llevaron entonces a ventiladores más simplificados. Gracias a eso se pudo lograr los ventiladores de traslado que ahora ustedes pueden ver en cualquier hospital o en cualquier ambulancia, que son pequeños ventiladores de unos 40 centímetros por 40, en donde se va a tener este control de flujo, presión y volumen, gracias a esta pieza de ventilador de turbina. Esta miniaturización entonces permitió que esa turbina, meterla a un ventilador de flujo, lograra entonces generar este flujo de aire de una manera suave. 60 litros por minuto. ¿Quién se puede imaginar? O sea, estos ventiladores generan hasta 60 litros por minuto, que va a hacer que el paciente lo respire de una manera más fácil. Y entonces, vamos a contar con humidificación, una fuente de oxígeno que nos va a permitir regular mejor la fracción inspirada de oxígeno. El circuito nos va a ayudar a que no se formen condensaciones y puntas nasales flexibles para que no se forme turbulencia y el flujo entre suave en el paciente. No es el mismo flujo de pared. El de pared viene de un sistema presurizado, que si entre más le abra yo, más presión va a salir. Aquí no. Aquí entre más flujo yo le dé, la presión va a ser marginal a unos cuantos centímetros de agua, dependiendo si tenemos la boca abierta o cerrada. Y así es como entonces nosotros mejoramos imagínense, vamos a tener dos efectos. El primero, que vamos a tener una mezcla rica en oxígeno, que por su cantidad no le va a permitir mezclarse con el aire ambiente, porque tiene mayor velocidad, y entonces el paciente, cuando hace su proceso inspiratorio, lo que va a jalar primero es la gran cantidad de flujo que tenemos del ventilador, que es del ventilador del spin, de la turbina. Y el segundo es que ese efecto va a disminuir el trabajo respiratorio. Si ustedes vuelven a subir estos 4 pisos, pero con un ventilador de flujo, pues no van a desarrollar disnea. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar compensando el flujo. Cada vez que respiren va a llegar una cantidad
de aire suficiente con una cantidad de moléculas de oxígeno suficiente que van a compensar su incremento en la demanda de oxígeno. Entonces, eso va a hacer que disminuya el trabajo respiratorio. Este es el detalle, este es el cambio que ha habido, este es el nuevo paradigma, que estos sistemas de flujo pueden permitir que estos ventiladores proporcionen la cantidad necesaria de flujo, fracción inspirada de oxígeno y humedad que le van a permitir al paciente disminuir su trabajo respiratorio y compensar las necesidades de oxígeno. Entonces, los beneficios que se logran son que proporciona flujo de 10 a 60 litros por minuto, entrega el oxígeno al 100%, siendo no invasivo, además humidificado, y que nos va a favorecer el aclaramiento mucociliar, disminuye el espacio muerto por lavado, esa velocidad va a permitir que el CO2 se mueva con mayor facilidad y entonces dé mayor espacio a las moléculas de oxígeno dentro del alveolo. Entonces ya comentamos ajuste de la fracción inspirada de oxígeno, lo que va a llevar a una disminución de la frecuencia respiratoria, que es de los principales parámetros clínicos que nosotros vamos a estar monitoreando cuando utilicemos estos sistemas. Va a disminuir el trabajo respiratorio, se va a hacer más fácil la respiración, va a promover el reclutamiento alveolar con una mínima cantidad de PIP, ya lo veremos, y mejora la comunidad del paciente al respirar, ajuste de la temperatura y mejora la oxigenación. Esto es el cambio, no tenemos que empezar a utilizar puntas nasales, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, CPAP, ya no. Ahora vamos a poder dirigirlo de acuerdo a la situación fisiopatológica o a la dinámica pulmonar. Y así tenemos estas 5 condiciones, como es la pérdida de la aireación por atelectasias o colapso alveolar, como en los casos de insuficiencia respiratoria aguda, en donde ahí sí se requiere presión, espacio muerto, como es en los casos de tromboembolia pulmonar, pérdida de la vasoconstricción hipóxica en los casos de consolidaciones intrapulmonares que van a condicionar vasodilatación, y ya veremos ahorita, la baja saturación venosa de oxígeno. Ejemplos claros de incremento en la demanda de oxígeno, pacientes diabéticos con infección, sin insuficiencia respiratoria, con puro incremento de la demanda, que van a estar condicionando este aumento de la frecuencia respiratoria. Cortocircuitos anatómicos, comunicaciones intraalveolares o intraauriculares e interventriculares que van a estar condicionando hipoxemia. Para cada uno de estos, entonces, tenemos que la pérdida de aireación, baja compliance, atelectasias, cortocircuitos, vamos a requerir CPAP. Ahí sí, en estos casos es mejor CPAP que flujo. ¿Por qué? Porque el pulmón está siendo colapsable. En cambio, cuando tenemos espacio muerto con la tromboembolia pulmonar, no necesitamos más que incrementar el flujo y la mezcla de oxígeno, no requerimos de tanta presión. Ahí entonces los ventiladores de flujo tienen su acción. Tenemos en la pérdida de los casos de infiltrados pulmonares o consolidaciones, igual, si no hay colapsabilidad, no requerimos de mayor presión. Acuérdense que al colapsarse los alvéolos requerimos presión para mantener estables esos alvéolos. En la baja saturación, que es en la mayoría de los casos que llegan a urgencias, por aumento de las demandas metabólicas del paciente de oxígeno, empieza a hiperventilar, le ponemos estos sistemas. Repito, no necesitamos poner primero las puntas, luego la mascarilla reservorio y irlo escalando, sino directamente ver la necesidad del paciente. ¿Qué requiere? Flujo, presión o fracción inspirada de oxígeno. De tal manera que ante estas circunstancias se hizo algún estudio para comparar la ventilación de alto flujo, que es baja presión, alto flujo, CPAP, presión con un flujo marginal secundario, a mayor presión, mayor flujo, a menor presión, menor flujo. Y la terapia de oxígeno convencional por mascarilla, en este caso fue. Vean ustedes en estos resultados cómo la ventilación no invasiva de alguna manera tuvo una incidencia de intubación, o sea, vean ustedes, la ventilación estándar y la ventilación invasiva tuvieron mayores
mayor número de pacientes que requirieron de intubación comparado con la ventilación de alto flujo. Aquí no alcanzó la diferencia estadística, pero por el tamaño de muestra. Fueron menos de 100 pacientes en este grupo y un poquito más de 100 pacientes en los otros dos grupos, de tal manera que no hubo. Pero vean ustedes que la incidencia de intubación a los días de enrolamiento, pero cuando tenían menos de 200 de relación de fracción inspirada de oxígeno, presión arterial de oxígeno, o la presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, en donde fue claramente diferente. Es decir, pacientes que tienen incremento en la demanda de oxígeno, el alto flujo evitó la intubación. Y la mortalidad, bueno, pues, la incidencia acumulada, veamos que a los 90 días tuvimos esta disminución de alto flujo, con alto flujo. En este mismo estudio también se demostró que el alto flujo disminuye la mortalidad a los 90 días. Si bien no alcanzó la diferencia estadística para la intubación, pues entonces sí tuvo esta diferencia para la mortalidad a los 90 días. Es decir, si nosotros enfocamos nuestra herramienta de ventilación espontánea asistida, pues vamos a ver el mejor interés del paciente de acuerdo a su desempeño fisiopatológico o de su dinámica pulmonar. Entonces, los sistemas de soporte ventilatorio espontáneo ya los podemos dividir de esta manera. Sistemas por flujo, ya sea por sistema de turbina como el que vimos, o también los sistemas de pared de presión, pero con reductores de presión, que le quiten todo el mecanismo y nada más permitan elevar la velocidad que nos va a dar un mayor flujo. De estos tenemos varios sistemas. Esto nos va a dar entonces un bajo flujo que es fisiológico, menos de 30 litros por minuto, o alto flujo cuando se incrementan las demandas metabólicas. Por otro lado tenemos los sistemas de presión positiva, que ya son varios, CPAP y BiPAP principalmente, y sus combinaciones. Incluso ya se puede combinar alto flujo con presión y con sistema de BiPAP, CPAP, que en un momento dado van a ser los ideales porque vamos a poder combinar estos sistemas dependiendo de cómo se va a ir comportando el pulmón con respecto a la patología que está originando la disnea. Y como pueden ver a un costado, el oxígeno se vuelve entonces suplementario. Solamente los pacientes que tienen alteraciones en la difusión van a requerir oxígeno suplementario. Por lo general, los pacientes con cortocircuitos van a requerir oxígeno suplementario, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, solamente los que tienen insuficiencia respiratoria aguda, pero la mayoría de los pacientes que tienen un pulmón íntegro no requieren de mayor cantidad de oxígeno, requieren mayor cantidad de flujo que también va a llevar oxígeno, pero no va a ser esa mezcla, como ya dijo el doctor Raúl, el oxígeno no es tan sano, meter oxígeno adicional puede condicionar toxicidad. Finalmente, la ventilación espontánea asistida por flujo constituye un paradigma en la ventilación no invasiva, en donde se puede individualizar la terapia acorde a la condición de la fisiopatología respiratoria. Yo creo o considero que en unos años ya no vamos a ver más estos flujómetros de pared, porque tienen limitaciones múltiples que ahora ya pueden ser sustituidas con buenos sistemas de ventilación espontánea por flujo o por presión. Muchas gracias, señor presidente.